El título de mi investigación doctoral es La trato como reina, una expresión coloquial a modo de manifestación de cariño que oculta un asunto profundo y potencialmente oscuro relacionado con las desigualdades de género en las sociedades chilenas y latinoamericanas. Hace varios años que he estado investigando las raíces de la violencia contra las mujeres en Chile y Latinoamérica, teniendo presente como motivación principal el buscar la forma de compartir estos hallazgos con una audiencia no especializada, es decir, no necesariamente especialista en temas de género ni de arte contemporáneo. Me interesa comunicar mi investigación de una manera accesible para poder compartir estos temas que son urgentes de ser cuestionados y confrontados. Para mí es fundamental no abandonar mi práctica artística que hace ya varios años se ha centrado en el bordado a mano con mostacillas de vidrio. A partir de esta práctica selecciono imágenes que tienen el objetivo de llamar a una conversación activa sobre desigualdades de género y violencia contra las mujeres, buscando abrir espacios para la tolerancia y el respeto. Confrontar la violencia de género contra las mujeres me interesó inicialmente por vivencias personales desde mi infancia en entornos familiares y escolares y con los años en espacios públicos y en la universidad y el trabajo. Me interesé por el bordado con mostacillas de vidrio inspirada en las prácticas de costura de las mujeres de mi familia materna. Al comenzar a desarrollar mi práctica artística, las mostacillas de vidrio aparecieron como un medio que me permitía incorporar la costura a mi trabajo. Además, el vidrio tiene características muy especiales en cuanto a colores, luminosidad, destellos, su pequeño tamaño y volumen. Mis motivaciones están concentradas en seguir ampliando el uso del bordado como herramienta de expresión política, llegando a nuevos públicos y buscando su participación activa en estas discusiones. Mi investigación contribuye a los campos del arte contemporáneo y los estudios de género en Chile, ampliando investigaciones feministas sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres, contribuyendo al campo emergente de la investigación textil participativa y al uso del bordado contemporáneo como herramienta de activismo político. Como creadora, trabajé mis bordados proponiendo el tema de la violencia contra las mujeres, basándome en experiencias autoetnográficas y hechos políticos sobre ser mujer en la férrea sociedad patriarcal chilena. A través del uso metodológico de la investigación basada en la práctica artística, pude compartir mi proyecto con una audiencia, explorando una forma de compromiso activo más profundo con este público a través del método de investigación textil participativa. Aunque mis participantes no estuvieron involucradas en la realización física de mis bordados, colaboraron activamente en su proceso creativo, sugiriendo frases o palabras para ser bordadas en una de mis piezas inacabadas. También les pregunté si querían que se les acreditara como colaboradoras de esta investigación utilizando su nombre real o un seudónimo. Inicialmente había planificado realizar una serie de presentaciones grupales de mis trabajos para que las participantes los pudiesen tocar y a la vez conversar y dar sus opiniones sobre los temas tratados. Pero por causa de la pandemia tuve que adaptar mis presentaciones a un formato digital que me permitiera llegar a mi audiencia de una forma segura. Realicé un video de 7 minutos, el cual subí a YouTube como no listado para poder controlar el acceso de las audiencias. El video muestra detalles de los trabajos e imágenes de las piezas terminadas. Está narrado en castellano y explica brevemente los propósitos del proyecto y las inspiraciones para cada uno de los bordados. Este video estuvo asociado a una encuesta en línea con preguntas de opinión sobre mi investigación y sobre los altos grados de violencia de género en la cultura chilena. El video termina con un listado de contactos de emergencia. Esta parte de la investigación estuvo abierta durante el mes de junio y la primera semana de julio de 2020 y llegó a 59 participantes. Mi público objetivo era inclusivo de todo género, mayores de edad, preferentemente residentes de la quinta y sexta regiones de Chile, con intereses en trabajos manuales, violencia de género y preferiblemente no especialistas en arte contemporáneo. Accedí a las participantes por recomendaciones de mis propios contactos. Previamente envié un correo electrónico informativo a todas ellas con los detalles más importantes de la investigación, siguiendo una pauta de lineamientos éticos. Para
Para este proyecto intervine 3 delantales escolares que compré en el comercio chileno. Uno preescolar de color rosado, uno escolar azul de niña y un delantal escolar de niño. En la espalda de cada delantal cosí una capa de género de un color similar, en la que previamente había bordado a mano distintos objetos como tacillas y varios textos con hilos de algodón. Escogí los delantales para generar una asociación con la cultura chilena y la importancia del sistema educativo en relación con el tema de violencia contra las mujeres en el país. Me interesaba proponer una reflexión sobre la importancia de la protección de la infancia y de un medio ambiente saludable para las jóvenes generaciones. Las imágenes del delantal rosado surgieron a partir de mi primer trabajo de campo en Chile, donde asistí a varias audiencias preliminares de violencia doméstica, controles de detención y a un juicio. De acuerdo con historias derivadas de esa experiencia, bordé un refrigerador, una pantalla bloqueada de un celular, un corazón humano y unos lápices de colores. Cada imagen está acompañada de una serie de textos bordados a mano de distintas fuentes. Una canción popular chilena, el mensaje ¿Qué estás pensando?, un texto ilegible y una parte de un texto que escribí en el año 2013 al ser objeto de episodios sexistas en la academia donde trabajaba y estudiaba. Los bordados del delantal café son el escudo de armas chileno y una imagen de una cruz cristiana con detalles en bordado de oro. Esta capa es la más sofisticada, ya que los bordados están hechos sobre una tela de algodón con estampados dorados, a la cual cosí a mano un forro azul de satín. Escogí bordar el escudo chileno para conectar visualmente mis trabajos con la cultura chilena, ya que mi investigación fue desarrollada en Escocia. Bordé la imagen de la cruz cristiana inspirada en la fuerte influencia que la Iglesia Católica ha tenido en nuestra sociedad, principalmente considerando aspectos negativos como el encubrimiento sistemático del abuso sexual infantil y el comportamiento misógino que ha estado profundamente arraigado en la sociedad chilena. En estos bordados, los textos ya estaban en las imágenes originales. La cruz cristiana tiene el mensaje detente, el corazón de Jesucristo está conmigo. El escudo de armas tiene la frase por la razón o por la fuerza. Ambos no son completamente legibles en los bordados. Las imágenes del delantal azul son un reloj, unos zapatos, un perfume, un maletín, un cinturón, una corbata y un paraguas. Las saqué de sitios web de marcas de lujo para hombres pensando en el Congreso chileno. La gran mayoría de los escaños de esta institución democrática fundamental están ocupados por hombres que en última instancia deciden sobre asuntos relativos a los derechos, la salud y el bienestar de las mujeres. Los textos para este delantal provienen de las sugerencias hechas por la audiencia chilena con quienes compartí mi investigación. Analicé todas estas sugerencias y fui probando su distribución, partiendo por los textos más extensos que puse en los bordes. Usé hilo de algodón azul y blanco, siguiendo los tonos de la tela de fondo. Excepcionalmente, bordé 2 palabras con hilo rojo, no e invisible. Entre las sugerencias hay algunas frases misóginas de políticos chilenos emitidas recientemente, las que bordé con hilo blanco. Las sugerencias de frases típicas machistas y otras afirmaciones más personales y feministas las bordé con hilo azul. Dediqué aproximadamente 2 meses a bordar todos estos textos. En este proceso fui reflexionando sobre el tiempo que mis participantes se tomaron para presentar sus sugerencias y que dedicaron a pensar en este trabajo y cómo podría potenciarse su mensaje a través de palabras y frases. Este tiempo fue muy valioso para mi investigación. Fue un profundo espacio reflexivo que se hizo posible gracias a esta comunicación con una audiencia y a las posibilidades reflexivas que ofrece el trabajo manual. Los trabajos terminados son una indicación de mucho tiempo que fue invertido en investigar formas de colaboración y de conexión con nuevas audiencias. Esta investigación de doctorado contribuye al conjunto de trabajos chilenos latinoamericanos que tienen como objetivo exponer y denunciar prácticas sexistas que afectan en específico a las mujeres, niñas y adolescentes. Aunque en la actualidad hay muchos artistas que trabajan sobre estos temas y las personas comprometidas con el feminismo han ido en aumento, la violencia contra las mujeres continúa sin alteraciones. Esto significa que los esfuerzos no son suficientes y es necesario insistir en visibilizar esta situación y llegar a nuevos públicos, contribuyendo desde nuevas perspectivas. En este sentido, mi investigación explora la forma de comprometerse con sus espectadores para activar su participación en este trabajo, forzando así los límites de las audiencias meramente contemplativas
y buscando abrir espacios para voces disidentes en estos temas urgentes de resolver.